Buenas tardes, mi hermano. Bueno, no son tan buenas para mí porque ni café tengo hoy, Carlos. Si te digo, yo llevo 2 días literalmente sin café. Uh, Estoy ahí haciendo un proceso. de Así, purificación. ajá, literalmente. Como si fuera un ayuno de todo, incluyendo café, bro. Eh, Tengo un tecito, Ok. esto, pero te veo con azulito puesto. Bueno, imagínate preparándonos para la batalla de los gladiadores. Eh, Inglaterra versus Argentina, imagínate, ahí hay muchas rivalidades, muchas memorias, décadas de conflicto. No solamente en el fútbol, sino podemos mencionar Malvinas y algunas otras cosas más, así que ahí haciendo esfuerzo por mi país. Hermano, eso, o sea, cuando hay que tomar decisiones de a qué equipo uno le va a ir, a quién uno sigue o qué uno hace, qué carro compra. Esas decisiones a veces son fáciles, pero hay veces que tomar decisiones como que no es fácil, ¿verdad? O sea, como Ujú. que se vuelve un poquito, hay incertidumbre, hay diferentes personas que traen como que sus opiniones y todo, pero como que eso a veces se hace difícil. Sí, yo crecí en un hogar donde la mitad tenía un equipo de fútbol y otra mitad el equipo contrario, el rival de ese equipo de fútbol. Así que sé exactamente a lo que te refieres, pero en nuestra casa no dejábamos que esa rivalidad futbolística impidiera que nos llevemos bien, así que no había rivalidad en otras áreas. Pero cuando llegan las pasiones ya a nivel nacional, como esto, ¿no? Donde un equipo representa a todo un país, entonces hay millones y millones de personas a favor de ese país. Y se vuelve lo que está sucediendo ahora. O sea, hay una pasión. Uno veía lo que estaba pasando el otro día en Kansas. Había más gente afuera del estadio que adentro del estadio, pero algo increíble. Y ahora en Miami están diciendo de que si llegara Argentina a la final, están pidiendo que abran otro estadio y que pongan pantallas gigantes en otro estadio porque son demasiados los miles y miles y miles. Llegaron Wow, 50.000 argentinos sin entrada, pero wow. llegaron. Así que imagínate, es algo increíble. Entonces, hermano, si pensamos en eso, alguien tomó una decisión de montarse en un avión, de llegar hasta allá para ver un partido. El tomar decisiones en otras áreas de nuestra vida a lo mejor no es tan fácil. Hmm. O sea, el tomar una decisión de seguir a Cristo, de tomar unas decisiones correctas, de no dejar que cosas te molesten o que te lleven afuera de lo que Dios quiere. Pero ¿cómo hacemos esa toma de decisión dirigida por el Espíritu? O cuando escuchamos que le dice, no, tú tienes que dejar que el Espíritu te dirija. Mm. ¿A qué estamos hablando y cómo podemos llegar ahí? La verdad es que nosotros tenemos una jerga evangélica y esa frase, dirigidos por el Espíritu, es algo que ni nosotros entendemos y mucho menos la gente que no va a una iglesia. Pero ya que preguntas, ahí va la respuesta. Dices que no es fácil. Yo digo que tienes razón y no tienes razón. Es decir, por un lado es muy difícil y por el otro lado es muy fácil. Y Ok. aunque aparentemente son opuestos, en realidad no lo son. Si lo vemos como que hay que adivinar la voluntad del espíritu, Ujú.
entonces parece muy difícil. ¿Cómo hago para adivinar lo que el Espíritu Santo quiere o cuál es la voluntad? La frase típica que usamos es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me casaré? Perdí el trabajo, me están ofreciendo 3 oportunidades. ¿Cuál de los 3? A mí me parece que nosotros hemos complicado algo que no es tan complicado. Ujú. Ok, entonces, espérate. Si lo hemos complicado, entonces, si la idea es que tenemos que buscar a Dios y muchas veces, pues, estamos buscando, pero como que a veces venimos a buscar como que los panes, no al dador. Mm, Así que entonces, si lo estoy complicando, ¿por dónde entonces comienzo entonces? ok. Eh, a mí me parece que nos hemos olvidado que la vida cristiana, por su propia definición, vida cristiana, la Ujú. primera palabra es la palabra vida. La vida Que vivir. cristiana es la vida de Cristo en nosotros, fluyendo a través de nosotros, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, por la obra que está haciendo la palabra en nosotros. Así que si lo vemos más como que la guía del Espíritu es parte de la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Si el ejemplo que a mí me gusta dar en esto es el siguiente. Eh, Yo estoy casado con una mujer extraordinaria con la cual convivimos por 38 años. Este, ella me conoce, también que ella de mirarme sabe lo que estoy pensando, sabe si estoy contento, sabe si estoy triste, sabe si quiero un churrasco argentino, sabe si quiero comer frijoles negros cubanos. O sea, al vivir juntos por tantos años, me conoce. Si yo empiezo preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios? Es como, ¿cuál será la voluntad de ese ser tan grande, tan majestuoso, que está tan lejano? ¿Quién sabe en qué parte del universo? Entonces, desde esa perspectiva, es un misterio. Mm. Si lo vemos como que el discernimiento es solamente una de las partecitas de la vida del Cristo que vive en mí. Ujú. Es más, yo camino con Cristo muchos más de los años que estoy casado, así que se supone que en todos los años que tengo de vida, al caminar con Cristo, al vivir con Cristo, conozco mucho a Cristo. Debería conocer más a Cristo que a mi esposa. Por Mm. lo tanto, muchas de las cosas que parecen misterio, ¿qué es lo que querrá Dios? No es así, porque la Biblia es el libro que contiene toda la voluntad de Dios. Por lo tanto, si yo vivo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando la Biblia, memorizando la Biblia, obedeciendo la Biblia, yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿No te parece que es más sencillo de lo que parece? Eso entonces sí, porque entonces no estoy adivinando, sino que en como estoy en una búsqueda constante para conocerle a él, entonces puedo entender las direcciones que él me da, Ujú. hacia dónde quiero ir, hacia dónde él desea que yo vaya. Mientras pensaba en eso, tú te acuerdas, porque yo sé que tú tuviste uno. ¿Te acuerdas cuando teníamos los TomToms Oh, que claro. poníamos en el carro? Y había que entonces, pues si no tenías los mapas, tenías que bajarlos porque a veces tenías que añadirle más mapas. Era cuando los GPS venían Pues separados. Hoy en día ya usa uno dentro del teléfono, pero me acuerdo muy bien de esos. o en el teléfono ahora, tú le pones la dirección
y va a crear la trayectoria hacia donde tienes que ir. Ujú. Y te va a ir dando paso a paso, pero si no lo miras, no sabes hacia dónde tienes que ir. Ujú. Si le apagas el audio, no va a poder, no Ujú. va a poder ir. Y si lo apagas, no va a haber nada. Así que entonces, para poder, número uno, poder entender lo que el espíritu quiere, antes de que yo pueda decir, quiero tomar decisiones con el espíritu, tengo que poder estar en esa búsqueda para poder ser guiado por él hacia el punto diario que él quiere llevarme. Donde creo que viene un poquito de el reto, es que hay personas que piensan a lo mejor que el ir a la iglesia por 45 minutos, una hora, el tiempo que sea, una vez a la semana, o el yo tratar de ser una buena persona, eso me hace tener una buena conexión con Dios o poder estar conectado para ser influenciado en todas mis decisiones. Sí, vuelvo a mi tesis. La vida cristiana es la vida de Cristo en mí. Ir a la iglesia es uno de los tantos factores. El problema es que nosotros hemos reducido la vida cristiana al domingo. Y no todo el domingo. Cuando éramos niños había actividad. Nosotros íbamos a la iglesia, teníamos 5 actividades en cada domingo. La primera empezaba a 8:30 de la mañana, la última terminaba a las 10 y pico de la noche, y después venía la parte social, la comida. Hoy en día uno va y si el pastor predica más de media hora, ya estamos mirando el reloj, uy, se me hace tarde, va a llegar más gente, la gente cuando llegue al restaurante va a estar lleno, o sea, vida cristiana es la vida de Cristo, y me voy a cansar hoy a repetirlo, es la vida de Cristo en mí. Por lo tanto, no es solamente, no es la vida que me pongo el domingo por 2 horas para ir al culto, es Cristo fluyendo en mí, latiendo en mí 24 horas al día, los 7 días a la semana, en las vacaciones, el día que estoy de fiesta, el día que estoy alegre, el día que estoy triste, cuando estoy en un funeral, cuando estoy en el hospital, cuando estoy celebrando el nacimiento de mi nieto. O sea, es vida. Y como es vida, hay de todo en esa vida. Y uno de los ingredientes es la guía del Espíritu. Pero partamos de que y voy a ser muy, el problema Tira, tira, nuestro es tira. que no podemos ser guiados por un espíritu al cual no conocemos. Esa está buena. Y yo creo que a lo mejor no queremos aceptar, pero entonces, como mencionaste, queremos ser guiados por el Espíritu, pero no lo conocemos. Entonces, si necesito discernimiento, necesito obedecer o ser sensible a la presencia de Dios y no le conozco, entonces no puedo decir que estoy siendo dirigido o tener una expectativa de que poder entender hacia dónde Él me quiere guiar porque no estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo que yo quiero. O sea, no le estoy buscando, no estoy siendo sensible, no estoy estudiando su palabra, no estoy sometiéndome. ¿Cómo entonces una persona se da cuenta de que no está siguiendo una vida o siguiendo al Espíritu? Y no es criticar de no, porque quiero hacer la diferencia de, no estamos hablando de no haber dicho, yo acepto a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Es cuando, ok, sí lo acepté, pero sigo haciendo todo lo mismo. No estoy como que volviendo o permitiéndole que Él haga la transformación que Él quiera hacer día a día. Pues yo creo que ese es el problema. A veces pensamos que al pasar al frente, dije, aceptó, ya se acabó, no hay más ningún cambio.
Ese es el principio. Ahora tiene que haber toda la transformación de entre nosotros que Él quiere hacer. Estaba comparando la relación que tenemos con Dios como la relación que tenemos con nuestro cónyuge. La verdad es que en la gran mayoría de las ocasiones yo sé lo que mi esposa quiere. Y aún en más ocasiones todavía, ella sabe lo que yo quiero. Ella me conoce mejor a mí de lo que yo la conozco a ella. Y sé que solamente eso pasa en mi matrimonio. En todo lo demás, la persona que nos está escuchando conoce mejor a su cónyuge. El tema es el siguiente. Porque vivimos, compartimos, hablamos, interactuamos, tenemos comunión, conversamos, yo la escucho, ella me escucha, yo le digo, ella me dice, disfrutamos juntos, lloramos juntos, oramos juntos. Entonces, yo no tengo que, no me levanto y ¿qué es lo que querrá mi esposa hoy? ¿Cuál será la voluntad de ella? ¿Cómo puedo hacer para ser guiado conforme a lo que ella quiere? No. ¿Por qué? Porque la conozco y porque ella me conoce. De nuevo, nuestro problema es que queremos conocer la voluntad de Dios para algunas cosas muy puntuales y muy específicas, de cosas que nos interesan a nosotros. Y reemplazar eso, ya conozco la voluntad de Dios para esto, voy a hacer la voluntad de Dios para esto, cuando el tema es vivir en la voluntad de Dios, porque cuando hacer la voluntad de Dios es como un músculo, mientras más lo ejercicio, más fuerte se pone ese músculo. Entonces, si yo vivo haciendo la voluntad de Dios en las cosas que ya conozco cuál es la voluntad de Dios, el músculo de discernimiento está fortalecido y cuando venga alguna cosa que no sé, no me va a costar demasiado. ¿Por qué? Porque he asumido como uno de mis valores en la vida, como una práctica constante, que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y déjame decirte, tengo 66 libros, un librazo así, que me dice cuál es la voluntad de Dios. Así que si yo vivo obedeciendo eso, lo demás no es tan complicado. Mi hermano, acabaste de dar como una perla. Pues realmente, si no estoy leyendo donde Él está, buscándole a Él, no puedo entonces entender qué es lo que Él quiere. Así que, si no lo estoy buscando por X, Y, Z razón, deben haber algunos obstáculos. Debe haber algo que o yo lo puse o está en el medio que me están obstaculizando el yo poder buscar historia, decisiones, cualquier cosa. Ejemplos de eso, hermano. ¿Qué realmente pudiera dificultar que yo escuche la voluntad de Dios o la voluntad del Espíritu? El primer obstáculo es que estamos viviendo en una época donde hay mucho ruido. Por ruido podemos hablar de distracciones. Por ruido podemos hablar de las 130.000, 400.000, 399, 800 cosas que están tratando de llamar nuestra atención. El ejemplo básico es la diferencia que hay. Mira. Yo, ¿te acuerdas cómo empecé? ¿No? Yo empecé el programa diciendo que ni cafecito había. Y te acuerdas que yo dije que mi esposa me conoce. No. Fíjate, Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. es una cosa bárbara. Permiso, audiencia, que necesito. Necesita refill. Eso está bueno. Delicioso como siempre. Y
Mi esposa está comentando que lamenta que no te puede mandar un vehículo de esos que te llevan el cafecito a tu casa. Eh, estábamos diciendo, estábamos hablando de eso, de qué es vida, y estábamos hablando de cómo nos conocemos en una relación de pareja. Ujú. Yo conozco matrimonios que por situaciones de trabajo viven separados. No es que quieren vivir separados, pero viven en diferentes provincias o estados. Algunos yo conozco que viven en diferentes países. Se encuentran físicamente algunos una vez por semana, otros una vez por mes, otras una vez por año. O sea, yo conozco varios. La verdad es que hay cristianos que así también se conectan con Dios. Algunos viven juntos con Dios, viven la vida de Cristo todos los días. La vida de Cristo Mm. fluye a través de eso. Algunos se conectan con Dios una vez por semana, van a la iglesia una hora, ya está todo. Algunos van a la iglesia una vez por año, tú lo sabes, o en Navidad o en el servicio de resurrección. Ya está, ya cumplí. Cuando conocemos a Dios y somos conocidos por Dios, la vida cambia. Yo Ujú. no necesito estar preguntándome qué es lo que Dios quiere. Yo sé lo que Dios quiere porque Él me ha dejado bien claro en su palabra cuál es la voluntad de Dios. Wow, tremendo, hermano. Entonces, si hay personas que están escuchando el programa y puede que tengan, digamos, heridas, miedos, hábitos que le han hecho alejarse. Acabas de mencionar que al yo buscarle a él, yo puedo entonces comenzar a buscarle para que haya una transformación en la vida y Ujú. que entonces poder vivir una vida dedicada y de honra para Dios. La pregunta entonces está, ¿cómo la persona se da cuenta que no lo está haciendo? Porque hay veces que cuando yo sé que tú has hablado y yo he hablado con personas que piensan y si pudieran jurar, jurarían de que están haciendo lo correcto, que están viviendo una vida correcta. Pero ¿cómo ayudamos o cómo nos damos cuenta? Porque hay momentos en que nosotros pasamos por diferentes situaciones y deberíamos poder darnos cuenta cuando nos estamos alejando para volver hacia Él. Pero si no nos damos cuenta, se nos hace difícil. Si nos cuesta discernir la voz del Espíritu es porque probablemente estamos escuchando muchas otras voces. Dijimos la voz Mic de drop. Dios. Ya. Dijimos que hay demasiado ruido, demasiadas voces. Cuando vamos atrás, vamos 20 años atrás, vamos 30 años atrás, vamos 50 años atrás, ni tus padres ni mis padres tenían la cantidad de ruido, de distracciones que tenemos nosotros. Ujú. En mi casa se escuchaba una sola radio, se prendía 2 veces al día, una era para escuchar Luis Palau Responde y el otro era Cruzada con Luis Palau, o sea, ya estaba. Canales, me acuerdo que la primera vez que tuvimos un televisor, que no era como los de ahora, de colores, inteligente, exactamente, no eran televisores inteligentes, era blanco y negro. La primera vez que apareció un televisor de eso en mi casa, tenía 2 canales. Hoy cualquiera tiene 2000 con todos los sistemas que uno utiliza y las apps, etc. Entonces, el problema es que si dejamos que la voz de Dios compita con los otros ruidos, con las otras voces,
Es 1 versus 2000 solamente de televisión. Sumale todas las redes sociales, sumale todos los podcasts, sumale todas las apps para películas, para deportes, para... No. Entonces lo que pasa es que si a alguien le está costando escuchar la voz de Dios, es porque probablemente no la está escuchando. Por eso que no la puede discernir. ¿Qué hay que hacer? Pues entrar en un periodo de abstinencia de otros ruidos donde yo pueda enfocarme a conectar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que mi querido amigo que nos está viendo estuvo una semana sin distracción? Una semana sin ver una película, una semana sin estar en las redes sociales, una semana sin ver televisión, una semana. Y déjame decirte, eso que suena difícil, no es tan difícil. Yo creo que es más difícil para la gente. ¿Qué pasaría si tuviéramos que vivir una semana sin teléfono? Bueno, eso ya. Diría que estoy loco. Pero ese es el problema. ¿Qué hay que hacer? Antes de poder escuchar a Dios, primero tengo que hacer espacio. ¿Y cómo hago espacio? Apagando los ruidos. Eso está bueno, hay que ir apagando. Así que para ir, como siempre nos gusta, con unos pasos concretos. Cuando necesitamos entonces buscar dirección de Dios, lo primero es que necesitamos con honestidad, como dijiste, eliminar todo lo que sea ruido, no prisa, y poder sentarme a poder buscarle a Él, primero a Él, antes de que vengo por la decisión, porque esa es una situación. Venir a buscarle a Él y no tener prisa. Hay veces que podemos estar orando por una situación y por una decisión y nos puede tomar tiempo. Hay otros momentos que la respuesta viene rápido. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Daniel. O sea, cuando él empezó a orar, dice, yo a la que empezaste a orar, el Señor me envió, pero el príncipe de este mundo se me metió en el medio. Así que yo diría que lo primero es tomemos la decisión de buscarle a Él sin prisa y en honestidad. Carlos, este tema se merece otro programa. Sugiero que lo dejemos ahí con ese paso que tú acabas de mencionar. Dijimos, apaguemos los ruidos y busquemos al Señor. Es decir, al apagar los ruidos estoy abriendo el espacio, la oportunidad, tengo tiempo, estoy creando margen. Y ese espacio que está ocupado por otras voces, ese tiempo que yo invertía en eso, lo dedico a orar, a adorar al Señor, a darle gracias al Señor, a caminar y celebrar la naturaleza. Lo dedico a enfocarme en Dios. Y termino con esto. Cuando vivo con Dios, Dios conoce mis necesidades y Él empieza a manifestar su voluntad para mi vida. Y a veces, cuando menos me lo imagino, estoy yendo a comprar algo, leche, y viene el pensamiento, ¡ting! Y ahí llegó la voz del Espíritu, el discernimiento. En ese momento no estaba buscando, yo fui a comprar leche, pero como vivo con Él y Él vive conmigo, Él me habla, Él me muestra, Él se revela. Un versículo bíblico, leo 3 capítulos y de repente mi atención se enfoca en un versículo bíblico y ¡ping! Justo responde lo que estaba yo. Pero no es que ahora no me levanto hasta que Dios me responda. Quizás me tomé 4 meses ahí y no me levanto. No. Es vida. Yo quiero dejar eso. ¿Está Cristo viviendo en ti? ¿Estás experimentando la guía del Espíritu? Porque la guía del Espíritu es parte de la vida de Cristo que fluye a través de ti. Si estás en Cristo, si estás buscando las cosas del Espíritu, el Espíritu Él no juega a las escondidas. Él no quiere ocultar su voluntad para tu vida. No es tanto que tú
no estás discerniendo, sino que probablemente no estás viviendo en comunión. Unión Cuando común. uno se acerca a Dios, vive con Dios, conoce a Dios y el Espíritu guía. Wow. Queridos amigos, ahí lo tienen. ¿Cómo realmente buscar la dirección de Dios para cuando tengas que tomar una decisión? Ha sido un placer de que estemos aquí nuevamente y los esperamos la próxima semana aquí en Café Con los con los Carlos. Carlos.